la administradora del edificio de apartamentos subsidiados para veteranos de guerra, eligió el peor momento posible para humillar a un héroe condecorado frente a 10 motociclistas que habían venido a visitar a sus hermanos de armas. Gabriel Morales, un veterano de 68 años que había perdido una pierna en la guerra de Vietnam, estaba siendo arrastrado por el pasillo del tercer piso por la administradora Verónica Saldívar, mientras ella le gritaba que era un inútil borracho, que Notham merecía vivir en un lugar decente. Gabriel intentaba mantener el equilibrio con sus muletas, pero ella seguía empujándolo hacia las escaleras, amenazando con tirarlo si no le entregaba inmediatamente los $500 que supuestamente le debía de renta atrasada. El anciano repetía una y otra vez que ya había pagado ese mes, que tenía el recibo guardado en su departamento, que por favor lo dejara ir a buscarlo para demostrárselo. Verónica se rió con desprecio y le dijo que ella había perdido ese recibo en sus archivos, entonces no existía ningún pago, y que si no conseguía el dinero en las próximas 2 horas, lo echaría a la calle como al perro sin valor que era. Fue en ese preciso momento cuando las puertas del elevador se abrieron y 10 hombres corpulentos vestidos con chalecos de cuero salieron para encontrarse con esa escena deplorable. El líder del grupo, un hombre de barba gris llamado Ernesto Vega, pero conocido en el mundo de las motocicletas como El Oso, había sido compañero de pelotón de Gabriel hacía décadas en las selvas del sudeste asiático. Habían acordado reunirse ese día en el departamento de Gabriel para recordar viejos tiempos y honrar la memoria de los camaradas que no regresaron de aquella guerra terrible. Lo que El Oso encontró fue a su hermano de batalla siendo maltratado como si fuera basura por una mujer que claramente disfrutaba ejercer poder sobre gente vulnerable. El Oso caminó directamente hacia donde estaba ocurriendo el abuso y le preguntó a Verónica con voz controlada pero peligrosa qué demonios creía que estaba haciendo con un veterano de guerra condecorado. Verónica volteó con arrogancia y le dijo que se metiera en sus propios asuntos porque esto era un problema administrativo privado entre ella y un inquilino moroso que no pagaba sus cuentas a tiempo. Gabriel se aferró a las muletas tratando de no caerse mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas arrugadas. Le explicó a El Oso con voz quebrada que él sí había pagado su renta como siempre lo hacía el primer día de cada mes, que Verónica le había dado un recibo escrito a mano, que ella guardaba ese papel en su oficina pero ahora decía que no existía y que él le debía dinero otra vez. El Oso notó algo que hizo que su sangre hirviera de rabia contenida. Gabriel había perdido al menos 10 kilos desde la última vez que se habían visto hacía apenas 2 meses. Le preguntó a su viejo amigo cuándo había sido la última vez que comió una comida decente, y Gabriel bajó la mirada avergonzado, antes de admitir que Verónica también manejaba el programa de comidas subsidiadas para los veteranos del edificio, y que últimamente las porciones habían sido reducidas a casi nada. Los otros 9 motociclistas se acercaron formando un semicírculo alrededor de la administradora mientras escuchaban con creciente indignación. Verónica intentó mantener su postura autoritaria diciéndoles que el edificio tenía restricciones presupuestarias y que los veteranos recibían exactamente las raciones que el gobierno estipulaba en los contratos oficiales. El Oso le pidió entonces que no le importaría mostrarles esos contratos y los registros de gastos del programa de alimentación. Verónica dijo rápidamente que esos documentos eran confidenciales y que no tenía que mostrarle nada a un grupo de motociclistas que no tenían ninguna autoridad legal en ese edificio. Entonces, una voz débil salió desde uno de los departamentos cercanos pidiendo ayuda, por favor. Los motociclistas se movieron hacia esa puerta y encontraron a un hombre de 75 años llamado Ricardo Fuentes, acostado en su cama sin sábanas limpias, con el uniforme militar que había usado hacía medio siglo, colgando en la pared como único recordatorio de días mejores. Ricardo les contó con voz temblorosa que Verónica había estado robando de los fondos del edificio durante al menos 3 años, que cobraba rentas dobles,
anotando pagos falsos en sus registros personales, mientras reportaba al gobierno que los veteranos no pagaban, que se quedaba con el dinero de las comidas reduciendo las porciones a niveles de hambruna, que vendía los muebles y artículos donados que organizaciones de caridad enviaban para los veteranos, y se embolsaba el dinero sin dejar rastro documental. Les explicó que habían intentado reportar la situación a las autoridades de vivienda, pero Verónica tenía conexiones con funcionarios corruptos que ignoraban todas las quejas presentadas por veteranos, que según ellos sufrían de demencia senil y no eran testigos confiables. Ricardo señaló hacia su closet, donde guardaba una caja de zapatos llena de recibos que Verónica le había dado durante años, todos escritos a mano sin ningún sello oficial, todos inútiles como prueba legal porque ella simplemente negaba haberlos emitido. El oso sintió que cada palabra era como un puñetazo en el estómago. Estos eran hombres que habían dado años de sus vidas defendiendo al país, que habían regresado rotos en cuerpo y espíritu, esperando al menos un poco de dignidad en sus años finales. Y en cambio, estaban siendo explotados por una criminal que se aprovechaba de su vulnerabilidad sistemática. Le preguntó a Ricardo cuántos veteranos vivían en el edificio y la respuesta lo dejó sin aliento. 42 hombres y 3 mujeres que habían servido en diferentes guerras, desde Vietnam hasta las más recientes, todos dependiendo de subsidios gubernamentales que nunca llegaban completos porque Verónica desviaba los fondos hacia sus propias cuentas bancarias. El oso sacó su teléfono celular y comenzó a tomar fotografías de todo mientras sus compañeros motociclistas revisaban otros departamentos, encontrando situaciones igualmente deplorables en cada uno. Verónica intentó detenerlos gritando que estaban invadiendo propiedad privada y que llamaría a la policía para que los arrestaran por allanamiento. El oso le dijo tranquilamente que por favor hiciera esa llamada, que nada le gustaría más que tener oficiales presentes para documentar todo lo que estaban descubriendo en ese edificio del horror. Le explicó que él había sido sargento en el ejército y que conocía perfectamente cómo funcionaban los programas de vivienda subsidiada para veteranos, que sabía exactamente cuánto dinero se suponía que debía llegar mensualmente, y que era obvio que los números no cuadraban con las condiciones miserables en las que vivían estos héroes olvidados. Verónica cambió de táctica inmediatamente y comenzó a llorar diciendo que ella solo era una empleada que seguía órdenes de sus superiores, que si había problemas con el presupuesto no era su culpa, sino del sistema burocrático que no asignaba suficientes recursos. Gabriel, que había estado escuchando todo desde el pasillo, finalmente reunió el valor para hablar. Sacó de su bolsillo un pequeño cuaderno gastado, donde había estado anotando cada irregularidad durante los últimos 2 años. Había registrado fechas exactas de pagos que él había hecho y que Verónica había negado recibir. Había escrito descripciones detalladas de donaciones que llegaban al edificio y que desaparecían misteriosamente antes de que los veteranos pudieran recibirlas. Había documentado conversaciones donde Verónica amenazaba con desalojar a cualquiera que se quejara con las autoridades externas. Había incluso grabado en su viejo teléfono celular algunas conversaciones donde ella admitía abiertamente que los veteranos eran tan viejos y olvidados que nadie les creería si intentaban denunciarla. El oso tomó ese cuaderno como si fuera un tesoro sagrado y le prometió a Gabriel que esta vez sí habría justicia porque ellos no permitirían que esta situación continuara ni un día más. Los motociclistas comenzaron a llamar a contactos que tenían en organizaciones de veteranos, en medios de comunicación independientes, en oficinas de defensores del pueblo que no estaban en la nómina de Verónica. En menos de 2 horas, el edificio estaba rodeado de cámaras de televisión y reporteros que querían saber por qué 45 veteranos de guerra estaban viviendo en condiciones infrahumanas, mientras los fondos gubernamentales supuestamente cubrían todas sus necesidades básicas.
Verónica intentó escapar por la salida trasera, pero se encontró con más motociclistas que habían llegado después de escuchar sobre la situación a través de la red de clubes hermanos. No eran cientos como en otras historias, pero esos 10 hombres originales más los 20 que llegaron después fueron suficientes para asegurarse de que la administradora corrupta no pudiera huir de las consecuencias de sus acciones. Cuando finalmente llegó la policía acompañada de inspectores de la Agencia de Vivienda Federal, encontraron evidencia abrumadora de fraude sistemático. Los registros oficiales que Verónica había presentado al gobierno mostraban gastos completos en alimentación y mantenimiento. Pero la realidad era que los veteranos recibían apenas una fracción de esos servicios. Los inspectores descubrieron que ella había creado facturas falsas de proveedores fantasma, que había cobrado por reparaciones que nunca se realizaron, que había reportado ocupación completa mientras mantenía varios departamentos vacíos para alquilarlos privadamente y quedarse con ese dinero adicional. La cantidad total robada durante 3 años superaba los $800,000. Dinero que debió haber servido para darles una vida digna a personas que lo habían sacrificado todo por su país. Gabriel y los otros veteranos dieron testimonios detallados sobre años de abuso y negligencia. Contaron cómo Verónica los amenazaba con desalojos si se quejaban, cómo les negaba reparaciones básicas en sus departamentos, cómo reducía sus comidas hasta dejarlos al borde del hambre crónica. Un veterano de 80 años llamado Tomás Rivera reveló que su compañero de cuarto había muerto el año anterior debido a complicaciones de diabetes que podrían haberse evitado si hubiera recibido la alimentación adecuada y los medicamentos que Verónica supuestamente estaba administrando según los registros oficiales. Los motociclistas documentaron todo con videos y fotografías que subieron a redes sociales donde la historia se volvió viral en cuestión de horas. La indignación pública fue inmediata y masiva. Verónica Saldívar fue arrestada con múltiples cargos de fraude, malversación de fondos públicos y abuso de adultos mayores vulnerables. Durante el juicio que se llevó a cabo 6 meses después, Gabriel testificó desde su silla de ruedas con la misma dignidad que había mostrado cuando sirvió a su país décadas atrás. Le dijo al juez que él había enfrentado balas enemigas y peligros inimaginables en la guerra, pero que nada lo había preparado para ser traicionado en su propia tierra por alguien que debía cuidarlo. Verónica fue sentenciada a 15 años de prisión y se le ordenó devolver todo el dinero robado más compensaciones adicionales para cada veterano afectado. El edificio fue puesto bajo nueva administración supervisada directamente por organizaciones de veteranos con auditorías mensuales para asegurar que nunca volviera a ocurrir algo similar. Los motociclistas establecieron un programa de visitas regulares donde miembros de diferentes clubes pasaban tiempo con los veteranos, les traían comidas calientes, organizaban eventos sociales y se aseguraban de que tuvieran todo lo necesario. Gabriel recuperó su peso y su espíritu durante los meses siguientes. En el aniversario del descubrimiento del fraude, 30 motociclistas organizaron una ceremonia en el edificio donde se colocó una placa conmemorativa que decía simplemente: "Los que sirven merecen honor, no traición. Nunca olvidaremos, nunca permitiremos que vuelva a pasar". Gabriel vivió 4 años más rodeado de hermanos que nunca lo abandonaron. Y cuando finalmente falleció, 50 motociclistas escoltaron su ataúd hasta el cementerio militar donde fue enterrado con todos los honores que siempre mereció.